¿Les parece? Padre bueno, Padre Santo, gracias Señor por su gran amor, su misericordia, por este momento también que usted nos da de poder seguir avanzando, de poder seguir perfeccionando nuestros caminos, de poder seguir aprendiendo, Señor, que es el llamado de este espacio. Agradecemos, Señor, porque este material tal vez que podemos encontrar en dispersos en varios lugares, podemos tenerlo aquí disponible en nuestra iglesia local. Gracias, Señor, le damos solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, y para su gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya hemos estado en constante estudio, ¿cierto?, respecto a los distintos movimientos que resultaron del segundo y el tercer gran despertar, vamos a encontrarnos con cierto grupo. Seguimos hablando de los protestantes, ¿cierto? Estamos hablando netamente de hermanos en la fe, que tienen ciertas distinciones, diferencias con nosotros. Y también vamos a tener que, obviamente que yo les voy a avisar en el momento apropiado de que justamente estos no van a ser hermanos nuestros, sino que van a haber también sectas que vamos a tener que revisar. En contorno a todo lo que hemos visto cronológicamente con el segundo y el tercer gran despertar, en medio de estos movimientos, ¿cierto? Sabemos ya que el avivamiento lo tenemos ya agudizado, sabemos de que hubieron prácticas que no fueron, ¿cierto?, apropiadas, ¿cierto?, para poder predicar el Evangelio, justamente lo que el pastor hoy día predicaba, y que hoy en día el Evangelio contemporáneo, el Evangelio en ciertas iglesias, viene de esta herencia, ¿cierto?, del segundo y tercer gran despertar, ¿cierto?, y con los avivamientos posteriores. Y hay un particular grupo que justamente va a ir de lleno a la presentación, que se llama los Hermanos de Plymouth. Y es bien llamativo este grupo, hermano, porque yo estoy seguro que usted no lo conocía. Porque hasta esta semana tampoco yo. No, mentira, sí los conocía. Pero sí, son muy poco, tal vez, muy poco de encontrar en la web. Eso es lo primero. No hay mucho material, pero tienen bastante conexión con lo que hoy en día conocemos con la dispensación, ¿correcto? El dispensacionalismo. Bueno, primero, de que están dispersos este grupo de cristianos, ¿cierto?, que tienen bastantes nombres. Lo primero, que se llaman los hermanos de Plymouth. Pueden llamarse también la asamblea de los hermanos. Los hermanos libres también le podemos encontrar, sobre todo en Argentina. En Argentina tienen este nombre justamente que se llaman los hermanos libres. Podemos tener también la Asamblea de los Hermanos en Latinoamérica, por el lado de Venezuela. También hay hoy en día, actualmente, en este caso, hermanos de esta dominación. O sencillamente los hermanos, y atención con este tipo de nombre que tienen los darvistas, ¿correcto? Entonces, hay harto que decir respecto a esta denominación. Ahora, lo más controversial, hermanos, de que al decirle denominación es porque nuestra perspectiva protestante debemos darle una cabida dentro del árbol de las denominaciones, ¿cierto? Pero en estricto rigor no son denominación. O sea, para nosotros sí, pero bajo el punto de vista de este grupo, ¿cierto?, ellos no se catalogan, ¿cierto?, como una denominación. De hecho, le puse como título la no denominación. Es muy poco conocida, ¿cierto? De hecho, están por muchas partes del mundo, pero no son grandes números, ¿correcto? Y tienen que ver propiamente con la naturaleza de esta denominación. Lamentablemente voy a tener que decirle denominación, ¿cierto? Así que si en algún momento por la internet me ven, ¿cierto?, y les digo denominación, más que nada entiéndame en mi concepto, obviamente, del árbol de la reforma, ¿cierto? Pero bueno, es una denominación muy poco conocida, una denominación que no se identifica propiamente como denominación. Ellos se distancian, lo rechazan, no quieren sentirse ser parte o que lo cataloguen como una denominación como tal. Aceptan ser llamados simplemente como cristianos. Pero en términos técnicos, que nosotros podemos, ¿cierto?, identificar, ellos en estricto rigor se desprenden del anglicanismo. En estricto rigor. Muy sutilmente, ¿cierto?
pero no fue una derivación como formal y muy notoria como lo fue el metodismo, porque el metodismo en estricto rigor se nota obviamente de que salieron del anglicanismo, de hecho adoptaron los 39 artículos de fe del anglicanismo, tiene un gobierno muy parecido al episcopal, ¿cierto? Muy parecido, ¿cierto? A lo que el propio anglicanismo, tienen conceptos como el clero, tienen conceptos de respecto a la cena, el bautismo, etcétera. Entonces vienen con una herencia propiamente del anglicanismo al metodismo, pero aquí estos hermanos no vienen formalmente como una herencia directa, sino que simplemente es como un movimiento, podríamos decirlo, dentro del anglicanismo, pero que se alejan totalmente de las prácticas y principios y confesiones del anglicanismo. Es como muy, muy peculiar. Pero más que nada lo ponen como que desprende el anglicanismo por los personajes que participaron, fundadores justamente de este grupo. Nació en el contexto de los avivamientos, como hemos dicho, en el siglo, en este caso, XIX. La fotografía que nosotros estamos viendo ahí es justamente, mira, vestimentas normales, común de la época, ¿cierto? Donde simplemente eran hombres con terno, ¿cierto? Y mujeres que ocupaban sus prendas también con distinto decoro, ¿cierto? En la ocasión que se supone que es un culto, ¿no? Pero ello también tiene una conexión histórica, y aquí hay que hacer una distinción, porque hay grupos y cada iglesia tiene distintas opiniones respecto a esto. O sea, algunas sí sienten una conexión directa con la historia de la iglesia y otras que realmente no sienten esa conexión histórica, ¿cierto? Algunos son como más rígidos en sus definiciones teológicas, pero en estricto rigor, los que son un poquito más abiertos, en ese sentido, sí podemos ver una conexión histórica, Por ejemplo, sus doctrinas están relacionadas con la herencia teológica del anglicanismo como tal, ¿cierto? ¿En qué sentido? Ellos se afinan, ¿cierto? Se adhieren a las 5 solas, ¿correcto? Entonces, ya en estricto rigor podemos reconocerlo como movimiento evangélico. Ese es el título que ellos propiamente también se dicen, cristianos y evangélicos. Ven la importancia en este caso de la obra de Lutero, en las 5 solas, ¿cierto? Se consideran evangélicos y comparten los principios puntualmente como cualquier otro evangélico, ¿cierto? O el evangelicalismo, como podemos entenderlo a nivel general, sabiendo que cada evangélico en cada país es un concepto distinto. Reconocen la historia de la iglesia, pero ellos ven también que la reforma la ven que no fue completa, ¿cierto? Como el concepto que nosotros conocemos de ortodoxia temprana. La reforma fue el primer impulso, ¿cierto? Que había que revisar otras cosas más adelante, pero fue el primer impulso. Ellos también ven que fue necesaria, pero fue temprana, ¿cierto? Fue los primeros pasos para volver nuevamente a la fe. Ellos tienen conceptos también históricos como el bautismo, el clero, ¿cierto? Y la separación de iglesia y Estado. Más adelante lo vamos a un poco más a profundizar. Y ven las ramificaciones de la reforma como no divisorio, sino como un retorno a la verdad. Ellos, de hecho, buscan a causa de la propia reforma protestante, ¿cierto? Estas ramas de las denominaciones. ¿Eso ha sido algo? A ver. Ahí sí. ¿Se prendió? Ahí sí, ¿no? ¿Todavía no? Ahí sí. Ya, seguimos. Se nos apagó la televisión. Pero bueno, ahí está. Ellos ven estas ramas del protestantismo, ¿cierto? Pero ellos prontamente opinan, y su posición es que tienen que finalmente unirse, ¿correcto? Posteriormente, pasado el tiempo. Pero ellos ven también esta conexión finalmente histórica, unas más que otras. Ellos tienen los orígenes de este movimiento es de distintos grupos de personas
de distintas denominaciones, ¿cierto? Tanto anglicanas, bautistas, episcopales, presbiterianas, etcétera, se reunieron de distintas denominaciones para hacer rituales, pero sin ritualismo, ni ministros ordenados, para orar en las casas y hacer lecturas bíblicas, hacer estudios dentro de las casas, ¿cierto? Para no tener inconvenientes con las iglesias de que cada uno participaba, lo hacía los días sábados, todos los sábados. Y el domingo la gente participaba comúnmente en sus iglesias locales. Pero después, posteriormente, el grupo empezó a crecer. Entonces ya pasó a ser un movimiento importante donde toda la gente que participaba estaba llevando un movimiento a otros niveles, ¿cierto? Y el ánimo, ¿cierto?, era de unidad y sobre todo el concepto de que veían que las denominaciones, las divisiones, las doctrinas, ¿cierto?, de la posición bautista, la posición presbiteriana, la posición anglicana, para ellos lo tomaban como divisoria. De hecho, enfermiza para ellos toman las denominaciones. Y esta imagen fue la primera reunión, ¿cierto?, o una de las primeras reuniones que se registraron, ¿cierto?, y que al costado izquierdo tal vez la persona que con un peinado bien ostentoso como hacia arriba, ese es Darwin, ¿sí? John Nelson Darwin. Pero eso fue en 1838 y así empezó a gestarse el movimiento. No solamente Darwin, ¿cierto?, vamos a tener que hablar de él, también hay otros personajes, muchos más, ¿cierto?, pero uno de los que tal vez más resalta es justamente este hombre llamado Anthony Groves, que fue un dentista, ¿cierto?, y una familia pudiente y también anglicano, y su conversión deseaba él predicar el evangelio y sentía ciertas dudas sobre la ordenación para llevar a lograrlo. Antes, en ese tiempo, ¿cierto?, el anglicanismo, para poder predicar el evangelio tenías que ser ministro. Entonces él no sentía, ¿cierto?, un rechazo a esa ordenación para poder cumplir la gran comisión, ¿cierto?, que es el evangelio. Estudió en la Escuela Bíblica de Teología y participó como misionero laico. Podía él haber hecho convertirse en este caso como ministro, pero él finalmente no quiso hacerlo, sino que quiso ser simplemente un misionero libre, ¿cierto? No le permitieron celebrar la Cena del Señor y por esta razón, por no estar ordenado, ¿cierto?, por lo cual se retira puntualmente de todo vínculo en esa escuela, ¿cierto? Se le conoce como el padre de las misiones de fe, ¿cierto? Padre de las misiones de fe. ¿Qué quiere decir eso? Aquí surgía un movimiento de misioneros que no eran enviados por ministerios grandes, ¿cierto?, tal vez con un sustento, con alguna especie de espalda financiera, ¿cierto?, de que podrían llevar a plantar iglesias, ¿cierto?, pero que tenían un respaldo del continente o del país que sea. Aquí iban misioneros, como se puede decir, a la vida. Íbanos. Aquí empezó a gestarse este concepto de misioneros, que los misioneros, por eso el nombre, de los padres de las misiones de fe, ¿cierto? Ir con fe a las misiones y de acá allá, y que en el lugar donde se esperaba hacer la misión, pudiese encontrar comida, hogar y pudiera ser acogido. Si no, morían. Eran así. Eran misiones bien peculiares, pero de aquí venían, ¿cierto? Y de hecho el concepto de misión de esta índole viene puntualmente de estas fechas. Y lo peculiar de este hombre, de Anthony Groves, fue que fue el primer protestante que fue a una misión en los países árabes en 1829. Y fue literalmente por la fe, sin tener patrocinio de nadie, ni del gobierno, ¿cierto?, ni de ninguna iglesia, ni ministerio, ni ninguna iglesia histórica, ¿cierto?, sino que fue simplemente con sus propios gastos, tomó un barco y fue a hacer misiones. Y era común, no solamente él, sino que varias denominaciones y protestantes también tomaron esa postura. Bueno, y Anthony, al llegar a estos países árabes, recordemos, ya algo que llamativo, porque aquí el concepto de literalidad teológica era efectivamente eso. Ellos estudiaban de una forma más literal la Biblia. Entonces ellos pensaban, de hecho Anthony pensaba de esta manera, de que al llegar a estos países árabes, iba a vivir un Pentecostés,
que él iba a poder entender a los árabes por el concepto de las lenguas. Pero se dio cuenta que no, que pasaba el tiempo, no pasaba nada con el Pentecostés, entonces lo mejor que pudo hacer era estudiar mejor el lenguaje, pero él estaba convencido, ¿cierto?, de que él iba a vivir ese evento, ¿cierto?, para poder entender y evangelizar. Al final no pudo, así que mejor tomó los cuadernos y empezó a estudiar. Pero sí, y es un distintivo de este movimiento, la literalidad, en este caso escritural. Y este hombre, ¿cierto?, no se asuste con la foto, una foto bien, como bien potente, ¿cierto?, de este personaje. ¿Héroe o villano? Tal vez es la pregunta que podemos decir, ¿cierto?, respecto a Darwin. John Nelson Darwin. Hemos hablado ya como bastantes veces de él, ¿cierto?, como el padre de la dispensación. ¿Se recuerda? Perdón, padre del dispensacionalismo, ¿cierto?, donde les mostré hace un tiempo atrás un gráfico donde estaba la línea cronológica del principio de la creación hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Y él, este hombre, tomó literalmente las fechas, las visiones, ¿cierto?, tanto de Daniel como de Apocalipsis, ¿cierto?, y empezó a dividir la Biblia por eras, ¿correcto? Que esas son las dispensaciones, a dividir por eras, ¿cierto? Y este hombre se reconoce por esa obra, ¿cierto?, y que finalmente después pasó a ser de este hombre llamado Scofield, que hizo la Biblia Scofield, ¿cierto?, donde ya está prácticamente escrito lo que postulaba Darwin respecto a la dispensación. Pero John Nelson Darby también fue parte, al igual que Anthony, fue fundadores del movimiento de los hermanos. De hecho, Darby no era pentecostal, no era de ninguna... inicialmente fue anglicano, pero posteriormente fue parte del movimiento de los hermanos, o los hermanos libres, o la asamblea de los hermanos. Nació en Londres, ¿cierto? Y fue formado en la escuela de Trinity College en Dublín, Irlanda. Fue ordenado clérigo anglicano. ¿Se dan cuenta por qué se les toma y este movimiento se acerca al anglicanismo? Más que nada por los fundadores, por los primeros pasos que dieron los hombres que iniciaron este movimiento. A causa de su interés por el estudio de la Biblia, llegó a este grupo de hermanos que partían el pan los sábados. Cuando hablamos de partir el pan, hermano, está hablando también del vino, ¿no? Partir el pan de la cena propiamente del Señor. Pero ellos lo hacían los sábados. Ahora, igual forma, esto tiene que ver con el concepto de iglesia. Ellos partían el pan y inicialmente no eran iglesia. ¿Se dan cuenta? Algunas cosas que podemos tomar un poco de recelo. Pero bueno, inicialmente el movimiento estaba naciendo. Y este hombre era conocido por su interpretación futurista y los tiempos finales, en el cual fue primeramente aceptado por los primeros hermanos libres. Los hermanos libres, cierto grupo, no todos, aceptan el dispensacionalismo como tal. Y esto fue adoptado no solamente por los hermanos, sino que también fue adoptado por gran parte de ese entonces de los protestantes y los movimientos que están naciendo gracias al segundo y tercer gran despertar. Como por ejemplo, uno de ellos es totalmente lo que vimos la semana antepasada, los salvacionistas, ¿se recuerdan? El Ejército de Salvación, también algunos de ellos también se acogen un tanto a las dispensaciones, al dispensacionalismo de Darwin. Pero este hombre fue, ¿por qué le digo hombre villano o héroe? Puntualmente porque este hombre, gracias a él también el movimiento tuvo un quiebre. ¿Se dan cuenta? La personalidad, el protagonismo de Darwin era muy conocido a este hombre, porque efectivamente estudiaba mucho la palabra del Señor. Estudiaba muchísimo, pero con un concepto que más adelante tal vez lo vamos un poco a profundizar. Y también lo vimos hace varias semanas atrás, ¿se recuerdan? A George Mueller, creo que así pero es Mueller, ¿cierto? Es este hombre que inició con los orfanatos de niños y niñas, ¿se recuerdan? Y es bien peculiar. La hermana Tiare me había preguntado si era, qué dominación era, ¿cierto? Inicialmente hay varias fuentes, pero algunos dicen que fue luterano, otros que fue anglicano, pero la segunda denominación que visitó fue bautista. Pero la tercera fue la vencida. De hecho, él participó activamente y fue parte de los hermanos libres, o la asamblea de los hermanos.
George Mueller, ¿cierto? Fue también uno de los más grandes, ¿cierto? Y dentro de, tanto con Darwin, Anthony y George Mueller, fueron como, por así decirlo, los protagonistas que tenían más espalda académica. Eran los mayores, los más preparados en ese sentido. Porque tenían estudio, eran hombres que venían de una formación teológica más robusta que tal vez el resto. Pero eran los más predominantes, ¿se dan cuenta? Pero bueno, como les había dicho, hubo una división en 1848 y tiene que ver netamente con Darwin, que tomó mucho protagonismo, era bien conocido, tomó en este caso prácticamente el liderazgo del movimiento, ¿cierto? Entonces ahí cuando hubo quiebres. Estos quiebres se generaron, ¿cierto? A causa de dos conceptos. Primeramente, el concepto de la membresía, el concepto de membresía, porque este grupo sí tiene membresía, vamos a profundizarlo en la siguiente presentación, y también por el tema escatológico, ¿correcto? Porque los hermanos tenían, justamente como se dice, ¿cierto? En Argentina se le dice los hermanos libres, tiene bastante nombre por todo el mundo, por eso no se le identifica mucho. Porque los bautistas, todos saben que tal vez que hay una denominación que se llama bautista, o los pentecostales, ¿no? Hay una denominación clara que son pentecostales. Aquí tienen distintos nombres por distintas partes del mundo, entonces es difícil identificarlo. Pero este quiebre fue por estas dos cosas, por el concepto de membresía y por la escatología, que es la teología de los tiempos finales, ¿cierto? El estudio de los tiempos finales. Y se generaron dos grupos. Primeramente los exclusivistas cerrados, o también llamados los darvistas, y por otro lado los abiertos. Así se llaman. Los hermanos libres o la asamblea de hermanos exclusivistas, y por otro lado los abiertos. Los exclusivistas también llamados darvistas. Ahora, dentro de toda esta exposición respecto a la exclusividad, ¿cierto?, del concepto de membresía y qué tan abierto podemos hacer respecto a todos estos conceptos teológicos, ¿cierto? Se surgió una pregunta de cómo ser una iglesia abierta, ¿cierto?, manteniendo la pureza escatológica. Y yo veo que es muy, pero muy difícil, porque de hecho, me llamó mucho la atención de que no tiene una línea teológica muy definida. De hecho, el gobierno de la iglesia es muy similar, tal vez a la nuestra, pero muy abierta en ciertas cosas. Por ejemplo, es un gobierno local independiente. Y de hecho, la idea de que no haya un lugar específico que se recuerdan, ¿cierto? Por ejemplo, Martín Lutero, inmediatamente lo recordamos con Wittenberg, Alemania, 1517, ¿cierto? Ya. Y ahí llegó la Reforma Protestante. Entonces, estos hombres no quisieron tener un lugar de fundación. ¿Para qué? Para no depender de una especie de gobierno local o de un gobierno provincial. ¿Se dan cuenta, no? Entonces ellos no cuentan con un lugar específico de fundación, por lo cual, ¿para qué? Para evitar la línea de gobierno y que cada congregación que se adhiere a la doctrina o en este caso al movimiento de los hermanos no sean totalmente independientes. Cada iglesia es autónoma. De hecho, esa fotografía que están mostrando ahí es una iglesia de los hermanos, en Plymouth, ¿cierto? Cada iglesia es autónoma y tiene sus posturas teológicas, al punto de que algunos pueden ser calvinistas o de tintes calvinistas y otras pueden ser arminianas. ¿Se dan cuenta? No es un tema que genere algún impedimento de comunión entre iglesias. Pueden tomar la posición teológica que quieran, mientras no pase a llevar los principios, en este caso, del evangelicalismo, como en este caso las doctrinas fundamentales, como la doctrina de la Trinidad, el concepto de Dios, Jesucristo, la encarnación. Esos temas, obviamente que ellos no lo ven, no se tienen que pasar a llevar. Son abiertos a la colaboración con otras denominaciones, ¿cierto? Y de hecho, vamos a darnos cuenta de las figuras públicas, ¿cierto?, de algunos que yo ni siquiera sabían que eran justamente de los hermanos libres o de la asamblea de los hermanos, que más adelante vamos a ver algunos personajes que tal vez van a recordar.
Su flexibilidad es tal que los nombres son diversos, ¿cierto? En el mundo, ahí están, los hermanos libres, congregados en el nombre del Señor, las salas evangélicas, las casas de oración, sala del evangelio, comunidad evangélica. Tiene una cantidad de nombres por todo el mundo que son diversos, pero son justamente de la comunión de los hermanos. Cuenta con un consejo de ancianos. Mira qué peculiar. Pluralidad de ancianos. Ellos toman, ¿cierto?, el concepto de anciano, de obispo, de pastor, ¿cierto?, como una función propia, pero ellos velan por tener más de un pastor en una iglesia, aunque sea pequeña. Más de un pastor. Ellos tienen un consejo de ancianos, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que el cuerpo de ancianato, como nosotros lo podemos decir bajo el punto de vista bautista, ¿cierto? Ellos lo ven muy similar, ¿cierto? Pero los pastores no son elegidos y confirmados por la membresía. O sea, podemos identificar en nuestra iglesia, podemos identificar una persona que puede tener ciertos dones, ¿cierto?, que vemos que posiblemente puede ser un pastor. El pastor lo está guiando en eso y están viendo y orando, y puntualmente después en la votación de la membresía se vota si es, en este caso, ordenado como pastor o no. ¿Se recuerdan? Es así como nosotros elegimos nuestros pastores. Aquí no. Los ancianos eligen a otros ancianos. Ellos tratan de evitar las votaciones. Tienen membresía, pero ellos no hacen votaciones. ¿Correcto? No hacen votaciones de membresía. Pues, opinan que la iglesia puede tener... Mira qué interesante aquí. Dicen, no hacen votaciones de membresía, ya que opinan que la iglesia pueden tener desinformación e inmadurez espiritual en alguna materia. Entonces puede tomar una mala decisión. Entonces ellos tienen el control. Finalmente, el ancianato de esa denominación el que gobierna todo, en cierta manera. ¿Correcto? Los diáconos, yo creo que, por lo menos desde aquí hacia atrás, hemos visto que en todos las denominaciones y movimientos tienen el mismo concepto de diácono. No hay un concepto distinto de diácono. Casi en todas son iguales. Y de hecho no es la excepción. Dice, los diáconos son colaboradores o ayudantes en el ministerio. ¿Se dan cuenta? Entonces, se cumplen con lo que es finalmente el servicio. Y esta es una fotografía puntualmente de una de las iglesias local, ¿cierto? Una iglesia local. Se dan cuenta que es como una iglesia normal y común y corriente. Pero hay una peculiaridad, que es una mesa de centro. Mantiene una mesa en el centro del templo diciendo, de hecho esto es un comentario propiamente de Darby, dice que esta mesa no es nuestra, sino del Señor. Recibimos a todos aquellos que Él recibió. Y tienen una mesa, ¿cierto? Esto es una especie de tradición que pueden tener dentro de su iglesia local. Ven a las dominaciones como barreras denominacionales. O sea, ellos ven, y por eso no se relacionan ni tampoco se identifican como una denominación, porque ellos ven que eso divide. Entonces ellos encierran un todo, ¿cierto?, para poder, tratan de alejarse de ese tipo de divisiones, sobre todo doctrinales. Participan semanalmente de la Cena del Señor, de forma abierta. O sea, hay iglesias aquí que lo hacen, en este caso de los hermanos, de la Asamblea de los Hermanos, que tienen dos posturas respecto a esto. Por ejemplo, si hay visitas, ¿cierto?, ellos simplemente reciben y invitan, ¿cierto?, a la Cena del Señor. Pero hay otras que son más, por ejemplo, las darvistas, que ellos pueden eximir a la persona, ¿cierto?, de no cenar. Y de hecho, si hay una persona de visita de otro país o que está, por ejemplo, en una pasantía, o que está por trabajo, vino a cierta provincia y se está congregando en otro lugar, ellos antes de la cena y participar de la Cena del Señor le piden una carta de recomendación. O también se le puede decir una carta como de aviso, como de información, ¿cierto?, de los ancianos a la iglesia. Entonces, ahí hay dos posturas, y no es
y depende en este caso justamente de cada iglesia. Algunas son más abiertas, otras más cerradas. Depende en este caso sencillamente del anciano de turno. Muy pocas veces vamos a encontrar en estas denominaciones un pastor. Por lo menos tienen que haber 3, mínimo 2, para generar la pluralidad de ancianos. Obviamente de que pasa el tiempo, los ancianos pasan a ser ya viejitos y fallecen. Entonces ahí es cuando bajan y tienen un anciano, pero eso lo tienen que regularizar inmediatamente. No necesariamente administra la cena del Señor el pastor, que es otra distinción de eso. O sea, nosotros vemos que efectivamente el que administra la cena, en este caso, y tanto la predicación, vemos que efectivamente es el pastor. Pero cuando hablamos de los elementos, ¿cierto? De las ordenanzas, nosotros vemos que efectivamente es solamente el pastor de la iglesia o el que está en oficio como pastor, ¿cierto? Nombrado por la membresía. Pero claro, ellos no, ellos ven que cualquier hermano, tal vez preparado, ¿cierto? Debidamente, puede administrar la cena del Señor y el bautismo también. Ellos ven el sacerdocio universal, tal vez muy parecido a lo que nosotros podemos ver, el sacerdocio universal, pero ellos lo ven también nuevamente de forma literal, en el sentido general, en la iglesia, ¿cierto? No hay distinción en esa parte. El desarrollo de los cultos puede participar los ordenados bíblicamente, como por ejemplo en la oración, el partimiento del pan, canciones, predicaciones, otros hermanos más aparte del pastor. Y eso obviamente que tal vez lo podemos ver también acá. Pero la cena en la ordenanza es como un poco chocante esa parte, ¿no? Pero bueno, en este caso son posturas que esta iglesia toma. Se caracteriza por la espontaneidad en el desarrollo del culto, o sea, siempre hay una especie de dinámica bien libre, ¿cierto? Ellos pueden en cualquier momento pedir un momento de la palabra para darle gracias a Dios, para cantar una canción, un himno, o dar las gracias, entregar tal vez una porción de la palabra. Es una espontaneidad que dentro, tal vez que podemos verlo un poco desordenado, en realidad son ordenados, porque no sé cómo lo hacen para generar una especie de esta dinámica, una dinámica natural que se genera en la iglesia, ¿cierto? Bueno, concepto de sacerdocio universal sin distinciones, ni vestimenta, ni títulos. De hecho, ellos no tienen pastores como tal, como un título de pastor, ¿cierto? Ellos simplemente lo ven como ancianos. Otros distintivos en el movimiento, ¿cierto? El dispensacionalismo, que no es general en todos los lugares, o sea, en todas las iglesias que participan de la Asamblea de los Hermanos, no todos son dispensacionalistas. Hay algunos, incluso amineralistas, de otras posturas escatológicas, ¿cierto? Algunos son cesacionistas y otros pueden tomar una postura más continuista. No es tampoco tema para ellos. Algunos son calvinistas, otros más molinistas, mitad y mitad, ¿cierto? Otros más arminianos. No hay una posición. Ellos ven la participación activa de la mujer, pero también depende de la iglesia. Si la iglesia no sé, pues para dar un ejemplo, si la iglesia de Santiago, la Asamblea de los Hermanos, participa la mujer, en Valparaíso no es necesario que participe. Cada iglesia local se gobierna y es autónoma. Algunas de ellas ocupan cruces, ¿cierto? El uso de las cruces es puntualmente muy propio del protestantismo, ¿cierto? Como mostrando, no sé, para la propia iglesia presbiteriana tiene una cruz dentro de su símbolo histórico, ¿correcto? Y obviamente que entendemos que esto es parte de su historia. Y hay algunos movimientos de que se alejan del uso de las cruces porque lo ven como más relacionado con el catolicismo romano, ¿cierto? Pero algunos que no, algunos no lo ven así. Algunos ven un concepto de membresía, todos tienen membresía, pero alguna más cerrada, otra más abierta. Pero hay cosas no transables como por ejemplo el bautismo, tiene que ser sí o sí por inversión y de creyentes. Ellos no practican, en este caso, la confirmación, ¿cierto? Lo que hablaba el pastor, la confirmación de fe, ellos no lo practican. De hecho, son bien sutiles en esa parte.
En las iglesias, por lo general, son de tinte más tradicionalista, pero hay otras iglesias que también tienen música contemporánea. Y es lo que le hablaba yo respecto a esto, las cartas de recomendación o presentación abiertas, ¿cierto? O cerradas, que en este caso, en caso de traslado o visita. Si es, por ejemplo, por temas de trabajo, tengo que trasladarme a tal lugar y hay una iglesia y justamente de la Asamblea de los Hermanos, tengo que ir con una carta del pastor si la iglesia allá es abierta o cerrada. Si es abierta, me va a dar la bienvenida sin preguntarme nada. Pero si es cerrada, me tienen que pedir una carta de recomendación. Es como bien estricto en esa parte, ¿cierto? Pero depende si son darvistas o abiertos. ¿Se dan cuenta? Depende de la iglesia. Pero a pesar de que sean una de otras, tienen comunión entre sí. Uno de los más conocidos, tal vez, de la Asamblea de los Hermanos es Palau. No sé si lo han escuchado. ¿O han ido alguna vez a alguna campaña? Sí, reconocido evangelista y cercano también a Billy Graham, que Billy Graham es, en este caso, fue un bautista de la línea del Bautista del Sur. ¿Correcto? Después, más adelante, vamos a tener que hablar también de Billy Graham y todo este tema, ¿cierto? Fue de la asamblea justamente de los hermanos, Luis Palau. Tuvo en su historia, ¿cierto? Participó en distintas denominaciones, pero finalmente está en la asamblea de los hermanos. Y otro más, tal vez alguno que fuimos a Valparaíso justamente al puerto, el OM, ¿cierto? O la Operación Movilización, Logos Hop, ¿se recuerdan del barco? Justamente George Berber es también parte de la Asamblea de los Hermanos. El proyecto justamente es de la Asamblea de los Hermanos. Alguna vez nosotros fuimos a Logos Hop, sacamos bastantes cosas, no tenía impuesto el libro, entonces estaban a 1.000 pesos, hermano. Estaba para llegar y llevar. Y bueno, había harta literatura y hartas cosas interesantes. Ahora, la pregunta que podemos llevarnos a la casa, ¿cierto? ¿La pluralidad de las dominaciones es un síntoma de división en la Iglesia de Cristo? Y yo creo que aquí hay varios aspectos que hay que sopesar, ¿cierto? Particularmente, me atrevería a decir, ¿cierto? Bajo mi opinión totalmente personal, de que justamente ser protestante, hermanos, es justamente eso, la libertad de expresión, la libertad en este caso de pensamiento. Por tanto, es probablemente y muy natural de que hayan muchas denominaciones. Ahora, dentro de todas ellas podemos encontrar factores en comunes para poder ser parte de la cristiandad. En este caso, como las doctrinas totalmente fundamentales que son la Trinidad, Cristo, ¿cierto? La resurrección, el Espíritu Santo, y etcétera, ¿cierto? Pero en realidad, por lo menos, yo no veo que exista problema en la división como tal en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Iglesias locales, pero somos parte de la iglesia universal, que es otro concepto, ¿cierto? Hay algunas iglesias que no ven la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia de Cristo. Ahora, hay muchas iglesias que se alejan un poco de las tradiciones, de los credos, de las confesiones, ¿cierto? ¿Se recuerdan que hace mucho tiempo atrás, varios meses atrás, les dije yo que las confesiones de fe poco a poco, a partir del siglo XVIII, iban a empezar a menguar al punto de desaparecer? Justamente por este mismo propósito, en este mismo sentido. El concepto, ¿cierto?, de que alguno le ha hablado de esto, ¿cierto? El concepto de la sola escritura y el concepto también de la nuda escritura, ¿cierto? Para hacerlo bien sencillo, la sola escritura, nosotros afirmamos que efectivamente la autoridad de la Biblia es infalible y suficiente, ¿cierto? Pero también vemos y reconocemos la historia de la Iglesia y lo necesario que han sido los credos y las confesiones de fe. Mientras que la nuda escritura reconoce, ¿cierto?, la infalibilidad, pero también la autosuficiencia, pero excluye totalmente la suma teológica, que en este caso es que es la historia de la Iglesia, ¿cierto? Y podríamos decir que este concepto de nuda escritura es lo que muchas de estas dominaciones, tal vez no puntualmente la de los hermanos, ¿cierto?, la asamblea de los hermanos, pero tal vez algunos de ellos pueden abrazar el biblismo,
¿Se dan cuenta? Se alejan de la historia de la iglesia, se alejan de los credos, se alejan de la historia de las denominaciones, pero por un hecho de mirar la historia con malos ojos. ¿Cierto? Muy importante. Cuando hablamos de sola escritura, tenemos que ver qué significa para la persona sola escritura. Pero bueno, ese es otro tema para más adelante. Seguimos, hermanos, avanzando en esto. La otra semana vamos a traer a otro grupo más que vamos a tener que revisar, y así de forma consecutiva. ¿Dudas, consultas, preguntas? Amén. Oramos al Señor, ¿les parece? Acompáñeme, mi hermano. Padre bueno, Padre Santo, gracias por este espacio, Señor, que podemos revisar este grupo peculiar, Señor, tal vez que hemos analizado el día de hoy. Agradecemos porque podemos, Señor, también darnos cuenta de que dentro de esta diversidad podemos encontrar también hermanos en la fe que pueden tener distintas variaciones, Señor, y diferencias con la nuestra, pero vemos también, Señor, de que algunos de ellos, Señor, pueden estar efectivamente en la fe. Le agradecemos primeramente por este grupo, agradecemos también por el espacio que podemos analizarlo, estudiarlo. Un grupo también peculiar, Señor, y muy distinto tal vez a algunos otros, Señor. Agradecemos, Señor, también, comparándonos, Señor, podemos ver la importancia de la eclesiología, la importancia de la salud y la pureza de la iglesia, y lo importante que es para nuestro bienestar espiritual. Gracias, Señor, le damos solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesús, nuestro Salvador, y para su gloria. Amén.